estás criticando que yo hago es lo que tú tratas de hacer. Tú tratas de comprender quién es Dios, y eso es imposible. Pero para nosotros los cristianos no es imposible, porque por los evangelios nosotros conocemos quién es Dios, de la misma boca del Hijo de Dios, de Jesucristo el Señor. Dejo esa reflexión ahí, porque quiero ahora fijarme en otra parte del texto, cuando en el texto del libro de la sabiduría, y eso es importantísimo no olvidarlo. Tú, Dios, eres todopoderoso, pero te compadeces de todos. Y aunque tú pudieras destruirlo todo, tú aparentas no ver los pecados que nosotros hacemos para darnos la oportunidad de arrepentirnos. Cuando estoy leyendo esto, me viene a la memoria aquel pasaje que encontramos en el Evangelio, cuando dos de los discípulos de Jesús, Santiago y Juan, viendo cómo la gente trata mal al Señor, le dicen: Señor, ¿quieres que pidamos a Dios que mande fuego para destruir a todas estas personas y a este mundo en el que tú no eres reconocido? La respuesta de Jesús fue muy fuerte. Ustedes no saben de lo que están hablando. Muchas veces, hermanos y hermanas, no sé, pero vale la pena que ustedes lo piensen esta noche a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuál es la idea que ustedes tienen de Dios? ¿Cuál es el modo de pensar de ustedes sobre Dios? Hoy ustedes ven, los que pertenecen a esta parroquia, que aquí están hermanos y hermanas de los pueblos indígenas de Guatemala, porque estamos terminando este encuentro gracias a la acogida que nos dio el párroco y su vicario. Y una experiencia que yo he encontrado en los pueblos indígenas allá en Guatemala, puesto que yo sirvo como obispo en uno de esos, no de un pueblo, sino de varios pueblos, es la idea muchas veces equivocada de pensar que Dios es castigador y que Dios castiga y que por eso yo tengo que portarme bien, porque si no Dios me va a castigar. El Evangelio no nos enseña eso. Y la primera lectura de hoy tampoco, porque dice: aunque tú, Dios, pudieras destruir la humanidad, sin embargo, aparentas no ver los pecados que hacemos, porque nos das ocasión de arrepentirnos. Y aquí les dejo una pregunta para que a lo largo de la celebración la piensen. ¿Cuándo fue la última vez que de verdad yo me arrepentí de algo malo que hice? Pero tal vez esa pregunta debería de tener otra. Y la otra pregunta sería: ¿y he tenido alguna vez conciencia que he hecho algo malo? Creo que la pregunta vale la pena hacérsela. Y lo digo por mi experiencia de obispo y de sacerdote. ¿Cuántas confesiones he escuchado en mi vida? Muchísimas, muchísimas. Y he encontrado toda clase de penitentes que se acercan. Desde los que se acercan con una conciencia viva, clara, de que han cometido un pecado, hasta los que vienen y les pregunto: ¿y cuándo fue la última vez que usted se confesó? Y me dicen: hace 7 años. Y entonces les digo: ¿cuáles son sus pecados en estos 7 años? Que no se ha confesado nunca. Y me dicen: pues alguna vez hablé mal, alguna otra vez dije una mentira. Y ahí se quedan. Y me llama la atención, ¿no? Porque entonces yo, a una persona que me decía eso, yo le decía: bueno, apenas usted salga aquí del confesionario,
le vamos a hacer un escaparate ahí en la iglesia y ahí lo vamos a poner porque usted es santo. Usted en realidad no debería de acercarse a confesar porque es santo. En 7 años dice que alguna vez se molestó y alguna vez dijo mentiras. No se lo creo, le dije. La persona se me quedó viendo. No se lo creo. ¿Sabe por qué? Vamos a hacer una prueba. Le voy a comenzar a recordar los 10 mandamientos. Le voy a comenzar a recordar los 7 pecados capitales. Y cada vez que yo le pregunte, usted me va a decir sí, me va a decir no. Y comencé. Los 10 mandamientos, los 7 pecados capitales. ¿Cuál fue el resumen? El resumen fue que esta persona me dijo, qué equivocado yo estaba. Tengo mucho más pecados de los que yo me imaginaba. Pero luego él me hizo una pregunta a mí. Mi padre, yo era sacerdote en ese tiempo, y me dijo, ¿por qué me pasa eso? Y le dije, porque usted tiene una conciencia muy endurecida. Usted no se acerca a la palabra de Dios. Usted no lee la palabra de Dios. Y usted no toma entonces como referencia la enseñanza de Dios para analizar su vida. Si usted tomara como punto de referencia la palabra de Dios para analizar su vida, usted tendría una manera de ver la vida con mucha claridad, fruto de la sinceridad. ¿No les ha pasado eso a ustedes alguna vez? Pensar que no tienen ningún pecado que confesar, porque no han matado, porque no ha sido infiel en su matrimonio, porque no ha robado. Esos son los pecados que para muchas personas son los pecados graves, ¿no? Pero ¿y cuántas veces has sido una persona que busca la justicia? ¿Cuántas veces has acogido a los migrantes que pasan aquí por tu casa? Las obras de misericordia. ¿Cuántas veces le has dado de comer al hambriento o no lo has hecho? ¿Cuántas veces te has preocupado de ir a ver a los enfermos en el hospital? Claro, hay reglamentaciones y eso, pero siempre se puede hacer. Hoy tenemos el ejemplo de un hombre que al encontrarse con el Señor Jesús leyó la historia de su vida. Se dice que este hombre se llamaba Zaqueo, que era pequeño de estatura, pero era muy rico, porque era jefe de los cobradores de impuestos. Yo podría comenzar ahora, pero no lo voy a hacer, hablar sobre todo este tema, de cómo muchos católicos no pagan sus impuestos. Y eso es un pecado. Pecado contra la justicia, pero no ese es el tema. El tema es Zaqueo, jefe de cobradores de impuestos. Y todos sabemos que los cobradores de impuestos no tienen buena fama, menos los gobiernos, ¿no? Porque siempre nos preguntamos ¿y qué hacen con nuestros impuestos? Al menos en Guatemala nos hacemos esa pregunta. Era rico, pero había en el corazón de Zaqueo algo que yo se los deseo a ustedes y que yo me lo deseo a mí mismo. ¿Y qué es eso que yo deseo para ustedes y para mí leyendo el Evangelio? Trataba de conocer a Jesús. Y entonces, automáticamente viene a mi cabeza la pregunta, ¿tienen ustedes deseo de conocer a Jesús? ¿Han tenido deseos de conocer quién es el Señor Jesús? Y yo solamente podría hacer una pregunta para poder sacar la conclusión. ¿Cuántas veces lees el Evangelio en la semana? ¿Cómo lo lees? ¿Con qué intención lo lees? Porque el Evangelio es la fuente de la mejor información y formación que tenemos para conocer a Jesús. Les dejo esa pregunta esta noche y que cada quien la conteste. La historia del encuentro de Jesús con Zaqueo es bellísima. Es la misma historia de Jesús con la samaritana. Cuando el
Señor Jesús se encuentra con esa mujer. Este texto lo encuentran en el Evangelio de San Juan. Y le dice, dame agua. Y la mujer se queda extrañada. ¿Cómo es que un hombre me está pidiendo a mi mujer que le dé agua cuando no hay relación entre hombres y mujeres? Y sobre todo un judío que va a Jerusalén. Y yo que soy samaritana. Y entonces comienza la plática. Si no me equivoco, no lo tengo claro, pero si no me equivoco, capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Le dice, ¿dónde está tu esposo? La pregunta, ¿no? Con la que Jesús sabía que estaba tocando algo en la vida de esa mujer. Y ella le dice, no tengo esposo. Y Jesús le dice, es verdad, ya tuviste 5, y con el que ahora vives no es tu esposo. Y eso hizo que la mujer recapacitara y le dijera, ¿quién eres tú que me estás diciendo la verdad? Es el caso de Zaqueo. Se sube al árbol, ha escuchado que han hablado de un tal Jesús, él lo quiere conocer, pero Zaqueo no sabe que ese encuentro con Jesús le va a cambiar la vida. Porque cuando lo invita a comer, y los fariseos es lo que critican a Jesús, Zaqueo dice, yo he robado, pero voy a devolver 4 veces a los que les he robado. Y de lo que me quede, la mitad la voy a dar a los pobres. Muchas veces cuando yo leo este texto, tal vez con mala intención, tal vez no es justo tener esa mala intención, es cuánto me gustaría que algunas personas muy ricas en Guatemala pudieran entrar en ese proceso de conversión que Zaqueo nos muestra. Pero no nos vayamos a Guatemala, quedémonos aquí entre ustedes. Y cada uno de ustedes pudiera preguntarse, ¿qué hago yo con los bienes que Dios me ha dado? ¿Cómo los uso? ¿Para qué los uso? Bueno, que cada quien le dé la respuesta al Señor, sea la que sea. Ahora los invito a que nos pongamos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Estamos celebrando ya la misa pre-dominical. Y quiero entonces preguntarles, ¿ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y Creador de la tierra? ¿Ustedes creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se hizo hombre en el seno virginal de María Santísima? ¿Y ustedes creen que Jesús murió en la cruz para salvarnos, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y un día va a regresar allá a juzgar a la humanidad entera? ¿Y ustedes creen en el Espíritu Santo, que es el Señor y el dador de la vida? ¿Y ustedes, hermanos y hermanas, creen en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica? ¿Y reconocen ustedes que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados? No pregunté si creen, dije si reconocen. Y ustedes, hermanos y hermanas, esperan que un día el Señor Jesús regresará. Esperamos que regresará y juzgará a la humanidad entera. Entonces digamos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Y que el Señor nos dé la gracia de nunca avergonzarnos de esta fe que tenemos. Vamos ahora a presentar nuestras peticiones. Maminski ganaya Chehonsky politik. Justo til vatas shkabi a honbutik, ishi asti, kulmina kuyutik.
Kipale ay kushdik at Padre José. Yuchihotski ganayach astenale sekwat munhe. Itapashti imatpashe paspatik. Mamin chipaka no kula kap hanta. Kuchai bidin kupishan kumasa ni mamam. Chapa shimamin. Sedeta libiru kumamush tati wa wanati. Tulala kukano leyach. Yinabi. Inspirado Jesús. Y esto empieza el chabur. Toleica por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para el ofertorio. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos el sacrificio de la alabanza y gloria de su nombre para la gloria de toda su santa iglesia. Que este sacrificio, Señor, sea para ti una ofrenda pura y nos alcance la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor
Señor esté con ustedes. Levantemos nuestros corazones. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo, es necesario darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él, compadecido de nuestros extravíos, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, misterio de la fe. Annunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la
muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.